Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Voy a hacer una corta oración para antes de empezar el mensaje. Padre nuestro que está en los cielos, te damos muchas gracias por este privilegio. Te pido por mis hermanos y mis hermanas y te pido, Padre mío, por todos que los cubras con la sangre de Jesús. Ten misericordia, Padre mío, de nosotros, y muchas gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pongo esta palabra en tus manos y que sea guiada por tu Espíritu Santo y de bendición para todos aquellos que la oigan. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así les voy a pedir que abran sus Biblias o donde están, pueden escucharlo en Habacuc. Vamos a ver unos capítulos en Habacuc y cómo esto nos impacta a nosotros y qué enseñanza tiene este libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Es un profeta que Dios levantó. En el versículo 1 dice: la carga que vio Habacuc profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Qué capítulos más interesantes, que Habacuc comienza como un lamento, como una queja hacia Dios. Se llega hacia Dios diciéndole: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc se siente que Dios no lo está escuchando, como que Dios no está en esa situación, como que si Dios ha cerrado sus ojos, porque le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda. Habacuc se siente que todo está en contra de él, y no solamente él, sino que Israel, Jerusalén, él se siente que todo está en contra de él y el pueblo de Dios. Él dice que el impío está como siendo bendecido, pero el justo está siendo atribulado. Es lo que menciona este versículo. El 4 dice: por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale verdadero. Como que si la ley fuera debilitada, ¿por qué? Porque el juicio de esa ley no es como justo, está dando a entender a Habacuc. ¿Por qué? Porque, como dije, el impío está siendo como prosperado, pero el justo está siendo atribulado. Por cuanto el impío, dice, asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Qué interesante clamor que le hace Habacuc a Dios, que le dice a Dios: Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué el impío está siendo prosperado? ¿Por qué el impío le está pasando esto? Pero al justo le está pasando esto, está siendo atribulado. ¿Por qué? Porque era como en el tiempo que iban a ser cautivos Israel, Jerusalén. Y ellos se sentían así. Y cuando uno mira la palabra de Dios, va a ver que varios siervos de Dios, varios profetas, varias personas que Dios levantó, se sentían así. Se sentían así. En Salmos 44 podemos ver cómo el salmista le dice a Dios lo que le dice. Le dice en Salmos 44, versículo 23 y 24: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Hay momentos en la vida de uno que se va a sentir que Dios está durmiendo, como que Dios nos ha abandonado, como que Dios no está ahí, como que Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque no nos responde. A veces no sentimos la presencia de Dios y sentimos que Dios no está ahí, que Dios está durmiendo, pero no, Dios siempre está ahí. Pero en la vida cristiana uno va a sentir estas situaciones, va a sentir estas experiencias, y uno se puede entender a los salmistas, como le dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? A veces se siente que Dios
se ha olvidado de nuestra aflicción y de nuestra opresión, en la forma que la tribulación se ha levantado, en la forma que la tormenta ha llegado a nuestra vida, en el desierto que nosotros estemos pasando. A veces se siente que es tan caliente, a veces sentimos que las olas están tan altas y que nos vamos a ahogar, y sentimos que no miramos respuesta de Dios, no miramos nada, y a veces nos quejamos con Dios, y está bien sacar eso. ¿Por qué? Porque cuando uno lo guarda, a veces crea un rencor, y de repente explota y hay un enojo contra Dios. Pero no, es bonito decirle a Dios lo que uno siente. Dios, yo siento que tú no estás aquí, esta lucha me ha llegado, yo siento que tú me has abandonado, que tú no estás ahí, ¿por qué no me respondes? Pero ahí está Dios, está como Job. Dice que Job, como que sus amigos le decían, arrepiéntete, tú has pecado. Y Job le decía, Dios, ¿cómo quisiera yo mostrarte mi inocencia? Pero Dios ahí estaba, pero era un silencio divino, un silencio donde Dios estaba trabajando en Job, donde Dios estaba haciendo una obra muy fuerte en Job. Y así a veces Dios permite luchas, tribulaciones, momentos difíciles en nuestra vida, que nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios está en silencio, pero es un silencio divino, donde Dios está trabajando en nuestros corazones, donde Dios está formando el carácter que hay en nuestras vidas, donde Dios está quitando aquello que a Él no le agrada en esa lucha, en esa tribulación. Y podemos ver en el versículo 12, que le dice otra vez a Habacuc, porque como que Dios le responde el versículo 5 al 11, y después le dice a Habacuc en el 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? A veces se siente que en la vida, que un justo es impío por la situación que está, pero no. Y que un impío es justo por la situación que está pasando, pero no. Acá dice que Dios, tus ojos son limpios para ver como el mal, el pecado, la iniquidad. Pero ¿por qué no miras al impío que está destruyendo al justo? Y es interesante, porque Dios permite todas estas cosas. A veces no entendemos, y a veces no nos puede quedar en la mente, no podemos entender por qué Dios está permitiendo cada situación. Si uno le es fiel a Dios, si uno está buscando de Dios, si Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, nos ha escogido. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué aquel está siendo bendecido y esa persona ni busca a Dios ni quiere nada con Dios, pero a él le va más bien que a mí? Y uno en esos momentos, en esas temporadas, en esa situación, es cuando Dios quiere ver qué hay en verdad en nuestro corazón, cómo vamos a actuar. Y aquí Habacuc le hace una queja. Pero lo que me gusta es el capítulo 2 del versículo 1, que le dice a Dios, ok, después de su queja le dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Hay una versión que dice, y qué tengo que responder a mi queja. Pero es precioso como Habacuc dice, ok, ya saqué lo que mi corazón siente, ya le pregunté a Dios por qué permite esto, pues ahora me levantaré y atalayaré, que es algo tan precioso, porque dice, ahora me voy a levantar y voy a esperar la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y después le voy a contestar a Dios lo que Él me diga. Y eso es precioso, porque muchas veces uno se queda en la queja, se queda en el dolor, y Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Pero no, como predicaba la última vez que prediqué, uno se tiene que levantar de esa situación y, como dice Habacuc, afirmar su pie y abrir su oído para escuchar qué es lo que Dios quiere decirle a uno. Y dice el versículo 2 y el versículo 3 que es una promesa de consolación que Dios nos da a nosotros. En ese tiempo se la dio a Habacuc para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios, y ahora nos da esta promesa para nosotros. Dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere
a ella. Qué precioso que le dice, escribe la visión, escríbela, porque el que oye la palabra de Dios va a correr para oír esa palabra que yo te estoy dando. Dice, aunque la visión tardara, aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Gloria a Dios por esa promesa que Dios nos ha dado. Gloria a Dios porque Dios nos dice, aunque se tarde mi respuesta, pero vendrá. Para uno se siente que Dios se tarda. Dios, ¿por qué no estás en esta situación? Yo siento que ya me estoy ahogando, siento que me muero, me está quemando, ya no aguanto más, siento que ya no puedo más. Y uno se siente que Dios está tardando, pero no. Dios no se tarda, Él llega a tiempo. Como dice Eclesiastés, que Él hace todo hermoso en su tiempo. Y aquí dice que aunque se tardare por un tiempo, para nosotros se siente que Dios se tarda, dice. Mas al fin la palabra de Dios hablará, dice, y no mentirá. Aunque se tardare, ¿para quién? Para nosotros, espéralo. Porque sin duda la promesa de Dios vendrá y no tardará. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y si se siente que Dios llega tarde, es porque Él quiere glorificar su nombre. Así como Lázaro, que dice que después de 4 días, al fin apareció Jesús, pero Dios lo permitió para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Ahora, las promesas de Dios son preciosas, porque ¿cuánto de nosotros Dios nos ha hecho promesas? Aquí en la palabra de Dios hay promesas para aquel que ha aceptado a Cristo, para aquel que ha conocido a Dios, para aquel que vive para Dios, para aquel que busca a Dios. Hay promesas para Él, hay promesas para Él. Y Dios nos ha hecho promesas a nosotros también. Y podemos ver cómo en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en Romanos 11:29 que las promesas de Dios, los llamados de Dios, los dones de Dios son irrevocables y sin arrepentimiento. Dice 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por nosotros a gloria de Dios. Debo entender que todas las promesas de Dios son sí y amén para nosotros. Y Él es el amén, sabemos. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas, tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es preciosa. Esta palabra de Dios que nosotros leemos, que nosotros nos edificamos, que nosotros comemos cada día, que nosotros nos alimentamos, esta palabra, esta comida espiritual que Dios nos ha dejado para bendición de nosotros, se va a cumplir esas promesas preciosas que están en su palabra. En Isaías 55:12 dice, dijo Dios, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado para aquello que le envío. Las promesas de Dios, la palabra de Dios es para prosperarnos, es para levantarnos. Las promesas de Dios son preciosas. Dice que Dios las va a mandar y Él va a cumplir esa promesa, que Él nos va a edificar. Ahora podemos ver cómo en la palabra de Dios, Dios nos prometió a su Hijo Jesucristo desde el principio. Cuando nosotros leemos Génesis 1:1, empieza en el principio. En el principio. Cuando uno lee en hebreo, esa palabra en hebreo no dice en él. Para nosotros tenemos que poner en el principio para que tenga sentido. Pero en hebreo no es así. Cualquier palabra puede estar mezclada con otras palabras y tener sentido. Y empieza con principio. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis 22, 21 dice amén. Empieza con Cristo y termina con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio estaba prometiendo a su Hijo unigénito. Podemos ver que desde que pecó el hombre, dice que Dios los vistió. Y Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero, el cual fue muerto desde el principio. Desde el principio. Había una promesa que Cristo iba a venir a redimir al mundo, al hombre, a perdonarnos de sus pecados, a levantarnos de ese estado de pecado que nosotros estábamos, de esa muerte, para destruir la muerte. Con su muerte podemos ver como las promesas que Dios le hace a Isaac y cómo Isaac era tipo de Cristo. Podemos ver cómo Moisés habla de Cristo diciendo que se levantará un profeta y a él escucharás, les dice, a él escucharás.
Y podemos ver Salmos 22, el sufrimiento del Mesías. Podemos ver Salmos 110, como dice, el Señor dijo a mi Señor, dijo David, quien en Hechos 2 dice Pedro en su predicación lleno del Espíritu Santo, dice que a través del patriarca David, el profeta David, Dios le había revelado que iba a levantar a Jesucristo, la resurrección de Cristo. Dice, en Salmos podemos ver en los Salmos las profecías que Dios levanta, que Dios tiene para nosotros a través de Cristo. Esa promesa en Isaías 7:14, en Mateo 1:23, podemos ver la promesa de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios cumplió esa promesa. ¿Sí o no? Sí, Dios cumplió esa promesa. Emmanuel, Dios con nosotros, a través de mandar a su Hijo encarnado de hombre, quien moró con nosotros. Dios prometió a su Hijo y lo cumplió. Jesús morando con los hombres, y después cumple la otra promesa, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Dios está con nosotros. Esa promesa que Dios prometió desde el principio ha estado con nosotros y lo será hasta que estemos con Jesucristo para toda la eternidad. Perdón. Ahora podemos ver cómo Jesús y también el Padre prometieron al Espíritu Santo. Dice Ezequiel 36, 26, 27. Dice que Él nos iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él iba a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Podemos ver Joel 2, que Joel 2 dice que Él va a derramar de su Espíritu Santo. Y podemos ver cómo Jesús nos dijo en Juan 14, 18, que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él iba a mandar al Consolador en el versículo 26, que es el Espíritu Santo, para mostrarnos, para guiarnos a toda verdad. Y cuando uno lee Juan 14, Juan 15, Juan 16, podemos ver esas promesas que Jesús hace del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento miramos las promesas que el Padre hace del Espíritu Santo. Y en Juan 7, me llama la atención este versículo, Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba glorificado. ¿Van a entender? Que Jesús tenía que ser glorificado, Jesús tenía que ser levantado para que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestros corazones. Y eso es tan precioso. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos está en nuestros corazones. Él está en nuestros corazones. ¡Qué precioso! Y dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo, y 34 que Jesús, quien está a la diestra del Padre, ellos interceden por nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es la promesa que Dios le ha dado a usted y a mí. Él les ha prometido el Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Jesucristo, a todos aquellos que reciben a Jesús como el Hijo de Dios, aquellos que reciben a Dios como su Padre Celestial y a su Hijo como su Salvador. Dice que Él les va a derramar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo y Jesús van a estar intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque como dice Habacuc dice que la promesa se va a cumplir al fin de la visión. Se va a cumplir, que no mentirá, mas al fin hablará y no mentirá, aunque se atardare, espéralo, que sin duda vendrá. Lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios le ha prometido a usted, Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido que lo va a levantar, Él lo va a levantar. Y ahora, después que Dios le habla a Habacuc, me encanta cómo termina Habacuc su libro. Lo termina con algo tan precioso. Si miramos Habacuc, el 20 me llama Habacuc 2:20, es un versículo tremendo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar y a veces tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro oído para poder escuchar la voz. Y en estos tiempos que estamos pasando, sabemos que Dios nos está hablando, Dios está trabajando en nosotros, Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 miramos que cuando Dios derramó su Espíritu Santo, fue cuando ellos estaban encerrados. Ellos no habían salido, ellos estaban esperando el Espíritu Santo. Donde usted está, ahí Dios quiere hacer algo en su vida, ahí Dios quiere obrar. Pero si usted no mira la bendición de Dios, si usted no mira, no siente la presencia de Dios, si usted no escucha
la voz de Dios, si usted no mira a Dios, si usted no siente que Dios no está con usted, pues esta acción de Habacuc en el capítulo 3, versículo 16 al 19, es precioso. ¿Por qué? Porque aquel Habacuc que empezó en el versículo 1 quejándose, diciendo: Dios, no te escucho, no te miro. Miro que todo está en contra de nosotros, todo está en contra de los justos y el impío está siendo prosperado. Casi igual que Salmo 63, que dice, que habla del justo que le tiene envidia al impío por la prosperidad del impío. Pero es precioso, porque Dios siempre nos ama, pero es interesante cómo termina ese capítulo 63, especialmente el versículo 25, que le dice a Dios: tú eres suficiente, tú eres el único, lo que yo quiero más de todo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que no importa, aunque no tengamos lo que la gente afuera tiene, si nosotros tenemos la presencia de Dios, si nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, nosotros estamos más bendecidos que ellos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué bendición más queremos nosotros? Dice en el 16 del capítulo 3 de Habacuc: oí y tembló mi vientre, a la voz se abatieron mis labios, pudrición entró en mis huesos y en mi hacimiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando que él tembló, dice que sus labios batieron, se sintió que sus huesos se pudrieron a través que el enemigo estaba subiendo para invadir a Israel. Podemos ver cómo dice el versículo 17: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la manada, y no habrá vacas en los corrales. Dando a entender, aunque no haya frutos, aunque no haya flores, aunque no haya animales. ¿Por qué? Porque en esos tiempos los frutos, las bestias, era la bendición que ellos tenían, eran las riquezas que ellos tenían. Y dice: aunque no florece la higuera, aunque no haya frutos en los vides, aunque la obra de la oliva no salga, aunque la oveja sea quitada, aunque no haya vacas. El versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Aunque uno no mire la bendición de Dios, aunque uno no mire la gloria de Dios, aunque uno no mire, aunque uno sienta que todo está en contra de nosotros, tenemos que actuar como Habacuc en Habacuc 3, que dice: con todo esto, aunque no mire la bendición de Dios, aunque no mire nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera alabanza. Cuando uno alaba a Dios, cuando uno glorifica a Dios, cuando no tiene nada antes de la bendición, cuando uno está bendecido, sí, es fácil alabar a Dios. Uno está contento con Dios por lo que Dios ha dado. Pero cuando uno no mira nada, como dijo Pablo, he aprendido a estar contento en la bendición y cuando no hay bendición. Y cuando no hay bendición, cuando uno no mira nada, no mira la respuesta de Dios, no mira el favor de Dios, uno con todo eso tiene que alabar a Dios. Tiene que alabar a Dios, tiene que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza, Él nos está ayudando, Él ahí está. Como dije en Job, Dios estaba en silencio, pero un silencio divino. Dios ahí estaba con Job, pero estaba en silencio, un silencio divino. Y eso es precioso porque dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Él nos fortalece en nuestros momentos más difíciles, en nuestros momentos más tormentosos, en los momentos más que ya no aguantamos. Dios ahí está, dice: el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque dice que los ciervos tienen unos pies tan tremendos que pueden escalar montañas, que pueden escalar momentos, ¿cómo se dice? Lugares roscosos donde hay muchas piedras. El ciervo tiene esos pies para escalar en las alturas en los momentos más difíciles. Y aquí dice que Él nos va a dar pies de ciervas, dando a entender que Él quiere que nosotros escalemos a los lugares altos, aún en nuestras luchas, en nuestras tormentas. ¿Por qué? Porque en los lugares altos es donde Dios quiere, en los momentos altos,
son para crecer en la vida espiritual en esos momentos más difíciles que Dios a veces nos está probando. Y podemos ver un diferente Habacuc del 1 al 3, muy diferente. Y podemos ver la respuesta de Dios en el versículo 2. Eso está bien, sacar lo que uno siente y después de sacarlo, levantarse para escuchar la voz de Dios y alabar a Dios y bendecir a Dios. Y como dice el versículo 2 de Habacuc 3, oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo del monte de Parán, y la tierra se llenó de su alabanza. Dios quiere que nosotros entendamos la temporada, los tiempos que nosotros estemos, especialmente en nuestra vida espiritual. ¿Qué temporada usted está? No sé. ¿Está en Habacuc 1, está en Habacuc 2, donde Dios le está hablando? ¿O está en Habacuc 3, donde uno está glorificando a Dios, aunque no mire nada? ¿Por qué? Porque esa es la madurez. La madurez es que cuando uno no mire la bendición de Dios, aún en eso uno va a alabar a Dios. Pero aún así, después que pase esa lucha, va a venir la bendición de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. El Salmo 138 lo dice. Y gloria y honra a Dios solamente, porque Él es muy bueno con nosotros. Y que la gloria y la honra sea para Dios. Y que Dios les bendiga, hermanos.